El libro de Proverbios muestra una sociedad donde la sabiduría era el conocimiento práctico para vivir bien y agradar a Dios. No era simple conocimiento intelectual, sino destreza práctica para oficios, relaciones interpersonales y la toma de decisiones morales. El libro de Proverbios utiliza formas literarias para fundamentar que la sabiduría está en Dios. Así que Dios da la sabiduría. Y una vez que se encuentra la sabiduría, se debe aplicar a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. Proverbios son los consejos de un padre a su hijo preparándolo para la vida adulta, sobre todo para evitar las malas compañías y adquirir un buen juicio. La enseñanza por medio de proverbios se inició en el Medio Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. Los proverbios no son reglas rígidas, sino descripciones piadosas de cómo funciona la vida normalmente. Proverbio quiere decir ser como. Por eso Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Existen varios tipos de proverbios. Uno es el didáctico. Este da información e instrucción explícita acerca de cómo actuar en ciertas situaciones. El autor de Proverbios quiso que los creyentes no solo escucharan la verdad, sino que también aplicaran esa sabiduría a sus vidas. En Proverbios se exhorta a buscar la sabiduría, a adquirir sabiduría y a entender sabiduría. En el antiguo Israel, algunas personas se consagraban no solo a la búsqueda de la sabiduría, sino también a enseñar a otros la manera de obtenerla. Eran como maestros y consejeros. A esos maestros de sabiduría se les llamaba sabios, aunque terminaron por ocupar una posición en la sociedad de Israel, en cierto modo paralela a la del sacerdote o el profeta. Esto lo fundamentamos en Jeremías 18:18. Ahí dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ahí está, igualando al sabio con el sacerdote y el profeta. Los sabios, o sea, las personas que enseñaban a otros a buscar la sabiduría, surgieron en el comienzo del periodo de los reyes de Israel. Eran reconocidos como maestros y consejeros. El sabio vino a ser como un tutor o sustituto del padre de la persona que quería aprender sabiduría. Muchas veces el sabio se dirige a su alumno diciéndole, hijo mío. Los padres enviaban a sus hijos para que fueran educados en actitudes y estilos de vida por estos maestros de sabiduría y enseñaban a sus alumnos cómo lo harían con sus propios hijos. Cualquiera que trate de aplicar la verdad de Dios a la práctica cada día y aprenda de sus experiencias, puede al fin llegar a ser sabio. ¿Quién puede llegar a ser sabio? Cualquiera. Cualquiera, no porque no tenga identificación, sino que la persona que así lo desee, no hay distinción. Cualquiera que trate de aplicar la verdad de Dios a la práctica cada día y aprenda de sus experiencias, puede al fin llegar a ser sabio. Alguien dijo que la sabiduría es la disciplina de aplicar la verdad a la vida, a la luz de la experiencia. Aplicar la verdad en la vida, la aplica y la vuelve como una experiencia. Así que la sabiduría tiene un toque personal,
Es algo que existe solamente cuando una persona piensa y actúa según la verdad aprendida por experiencia. Entonces, llevar a la práctica toda la teoría. Salomón, el tercer rey de Israel, buscó la sabiduría de Dios. Esto lo registra segundo de Crónicas en el capítulo 1 de los versículos 8 al 12. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Tremendo, tremendo. La sabiduría incluye conocimiento, entendimiento, instrucción, discreción y obediencia. La sabiduría está edificada sobre el temor del Señor y la palabra de Dios. Conocimiento es el punto de partida y la materia prima de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, al reconocer la autoridad y majestad de Dios, es el primer paso para aprender cualquier verdad a fin de vivir de acuerdo con los principios divinos. Quiero repetirlo. Proverbios 1:7 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, al reconocer la autoridad y majestad de Dios, se da el primer paso para aprender cualquier verdad a fin de vivir de acuerdo con los principios divinos. Entendimiento o discernimiento viene a ser el puente que conecta la información intelectual con la aplicación práctica de la sabiduría. Se trata de discernir entre el bien y el mal para tomar decisiones correctas. Es la capacidad de conectar los puntos para comprender el significado, el contexto y las implicaciones de lo que se desconoce. Instrucción. Transforma el conocimiento teórico en una vida recta y prudente, atendiendo la guía amorosa y activa para evitar el mal y vivir conforme al propósito divino. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. El punto de partida de la sabiduría es la voluntad de ser instruido, la decisión de poner atención. Dice otra parte de la sabiduría es la discreción o prudencia. Es la capacidad de pensar antes de actuar, refrenar la lengua y protegerse de las malas compañías para poder tomar decisiones correctas y evitar consecuencias desastrosas. Proverbios 10:19 dice, el que refrena sus labios es prudente, evitando así problemas, chismes o transgresiones. Y por fin, obediencia.
Poner en práctica los mandamientos divinos es el punto de partida para una vida inteligente, recta y plena. Obedecer las leyes divinas demuestra verdadera inteligencia. La obediencia que agrada a Dios es cuando se obedece por amor, por gratitud. Esa es la obediencia inteligente. No por miedo, no por imposición, no por amenaza. El mejor consejo está en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Preciosas joyas estamos encontrando. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso el conocimiento, que es el primer paso, es muy importante, es básico, es indispensable. Necesitas conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la convivencia con otros hijos de Dios, para que puedas practicar, para que puedas experimentar esa comunión e inteligentemente decidas tú obedecer esa palabra. El capítulo 8 de Proverbios habla de la sabiduría. Solo destacamos algunos versículos. Dice el versículo 12: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. 33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este capítulo 8 es la descripción de Jesucristo. Y de hecho, así fue. Cuando según Colosenses 2:3, Pablo dice: todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se hicieron carne en Cristo. Los lectores de Proverbios tenían la guía de la sabiduría en la palabra escrita. Pero los creyentes del Nuevo Testamento, o sea, nosotros, llegamos a conocer la palabra de Dios en forma humana. Por eso Cristo no solo encarna los proverbios, sino que en Cristo se encuentra la respuesta a la búsqueda de sabiduría como remedio para el temor que el hombre siente ante la presencia de Dios. Esto es tremendo. Lo quiero repetir porque es indispensable para un hijo de Dios entender esta palabra. Fíjense, los lectores de Proverbios tenían la guía de la sabiduría en la palabra escrita, en los escritos de los profetas, en los escritos de Eclesiastés, de los Salmos, en los escritos de la ley de Moisés. Pero los creyentes del Nuevo Testamento llegamos a conocer la palabra de Dios en forma humana. Por eso Cristo no solo encarna los proverbios, sino que en Cristo se encuentra
la respuesta a la búsqueda de sabiduría, como remedio para el temor que el hombre siente ante la presencia de Dios. Porque Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús no da un discurso sobre sabiduría. Jesús no da un discurso sobre la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Y Él vive sabiamente. Así que si queremos saber o vivir como Dios quiere, veamos a Jesús. Leamos el Evangelio. Leamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Meditemos, porque eso es sabiduría. Ahora bien, en 1 Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo repito, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Sí, como dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios es la fuente y la razón de la relación personal y viva con Cristo, pues la unión e identificación con Cristo lleva a alcanzar conocimiento y sabiduría. Eso es una buena posición ante Dios. Pues 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por Jesús nosotros somos justos. También lleva a alcanzar santidad, dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que tú y yo entremos al proceso de santificación y lleguemos hasta el final. Y también en Cristo obtenemos redención, dice, y redención que Jesucristo, ¿por qué la redención? Porque Jesucristo pagó las deudas de cada uno. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús es redención para nosotros y en nosotros. Habrá que pedir a Dios sabiduría y discernimiento en cada una de las decisiones diarias. Tomemos Proverbios 2, 6 y 7 para revisarlo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Muchas veces los sabios a sus alumnos les decían hijo, ya lo sabemos. Pero también los padres les decían hijo mío. Ambos buscaban preparar a los jóvenes para enfrentar la vida, para vivir sabiamente. Enseguida recibe el conocimiento necesario para tan tremenda labor. Es muy importante que tú sepas y recibas la instrucción exacta para vivir disfrutando la vida. En primer lugar, el hijo debe decidir porque le conviene recibir la palabra de Dios. O sea, las palabras de Dios deben ser guardadas como lo más valioso de su vida. Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ciertamente la palabra llega al oído, pero su destino es el corazón. Al llegar al corazón produce entendimiento para que se conduzca prudentemente, rectamente, íntegramente. Entonces la sabiduría es un viaje que requiere atención y compromiso, pues al inclinar el corazón hacia la prudencia, se está tejiendo un camino de decisiones que no solo beneficia, sino que también ilumina el sendero de quienes les rodean.
Por eso dice el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar a la inteligencia significa reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Al pedir prudencia se busca la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y de tomar decisiones justas en la vida diaria. Esto protege al creyente de caminos equivocados y de influencias negativas. Se trata de buscar la sabiduría y la prudencia con diligencia y oración, confiando en que Dios otorgará entendimiento para vivir rectamente y tomar decisiones justas en todas las áreas de la vida. Quizá tú pienses esto, lo están repitiendo demasiado, efectivamente, porque ese es el principio de la sabiduría. Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esta es una metáfora. Compara la búsqueda de la sabiduría con la búsqueda de riquezas materiales, de minerales, sí, sugiriendo que la sabiduría es igualmente valiosa y digna de esfuerzo. Si has sabido algo, si tú mismo eres buscador de tesoros, eso no es nada fácil. Así como las personas invierten tiempo y recursos en buscar plata, en buscar tesoros, se nos anima a hacer lo mismo con la sabiduría. La sabiduría no es algo que se encuentra fácilmente, se requiere esfuerzo, dedicación y un deseo genuino de aprender, aunque para eso a veces vas a tener que desaprender lo que tú habías aprendido antes. Así como las personas invierten tiempo y recursos, ¿sí? Invierten tiempo y recursos. Se debe hacer lo mismo con la búsqueda de la sabiduría. Dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es profunda reverencia, asombro y sumisión, someterse ante el Creador. Ese es el temor. No susto, no. Ahora bien, el conocimiento de Dios es relacional y experimental. El conocimiento de Dios es no solo lo que dice la Biblia, la letra, sino la relación en función de eso que leíste en la Biblia. Y la experiencia con Dios significa conocer su amor, conocer su fidelidad y su justicia en el día a día. Y en esa práctica, tú y yo vamos a encontrar ejercicios fáciles, un poco difíciles, dificilísimos, porque es ahí donde vamos a comprobar su amor, su fidelidad y su justicia. No es algo tan relativo, es profundo. Entender el temor de Dios y hallar el conocimiento de Dios es la recompensa de buscar la sabiduría. Sí, la sabiduría divina, para desarrollar una relación íntima con Dios, basada en el respeto reverente hacia su majestad y un entendimiento profundo de su carácter. Estas son palabras mayores, diría alguien. Dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que la sabiduría viene de dos modos. Jehová la da, es un regalo de Dios y de una búsqueda activa. El punto de partida de la sabiduría es Dios y su palabra revelada, la fuente del conocimiento y la inteligencia. En ese sentido, es un regalo para cada uno, pero solo se le otorga a quien con sinceridad la busca. La sabiduría es Dios y Él guiará y recompensará la búsqueda sincera y persistente. Dice el versículo 7, Él provee
de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Dios da la sabiduría y, en consecuencia, la victoria. No por andar por la vida a la deriva, ni por actuar irresponsablemente con sus dones y recursos. Los que son fieles conservan claro en su mente el propósito en la vida. La sabiduría, el sentido común y el discernimiento no provienen únicamente del intelecto humano, sino que son un regalo de Dios. Eso es gracia. Los rectos son aquellas personas honestas, justas y que alinean sus vidas a una moral correcta. Dios actúa como defensa activa para proteger el corazón, la mente y el camino de quienes llevan una vida íntegra y transparente. Lo que dice el versículo es muy interesante. Dice, Él provee, Él da, Él surte, es el proveedor de sana sabiduría, porque en otro momento dice uno de los apóstoles que hay sabiduría diabólica, pero nosotros estamos hablando de la sabiduría que Dios da. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es escudo a los que caminan rectamente. Dijimos por eso que Dios actúa como una defensa activa para proteger el corazón, la mente y el camino de quienes llevan una vida íntegra y transparente. En ese tiempo las guerras eran cuerpo a cuerpo, así que los soldados llevaban escudos para defenderse en la batalla. Cuando dice que es escudo a los que caminan rectamente, afirma que Dios actúa como una defensa activa para proteger el corazón, la mente y el camino de quienes llevan una vida íntegra y transparente. Ahora queda más claro. Ser rectos es lo mismo que ser íntegros, lo que implica hacer lo correcto, incluso cuando nadie observa, cuando nadie está ahí presente. Hoy día hay muchas cámaras y la gente es vigilada porque se ha distorsionado el asunto de la instrucción, la obediencia y el trabajo, y los empresarios y los jefes y los padres, y dada la violencia, todo el mundo tiene cámaras. Pero con cámaras y sin cámaras, con presencia y sin presencia, el que es recto va a hacer lo correcto sin que nadie lo vigile, humanamente hablando. Ahora, esa conducta activa la protección de Dios. Actualmente sabemos bien que Jesucristo personificó la gracia, la verdad y la sabiduría. Así que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos recibiendo la capacidad para vivir sabiamente. ¿Sí? Porque Dios da la sabiduría y ese escudo da su protección a los que viven rectamente. Disfruta esta palabra. Escúchala varias veces. Repásala en la Biblia. Porque Dios quiere que tú y yo seamos sabios.